A nuestros maravillosos espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Hagan Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Cenizas y mentiras. La estéril habitación del hospital olía a desinfectante y a sueños rotos. Los ojos de Wilbur Duque se abrieron lentamente, su garganta irritada por la inhalación de humo, con vendajes cubriendo las quemaduras en sus brazos y pecho. Durante 43 años, había construido un imperio en la construcción, convirtiendo un pequeño negocio de contratación en una empresa multimillonaria a través de pura determinación y una voluntad de hierro que nunca se doblegó ante nadie. La puerta se abrió con un crujido y Bonita Duque entró. Su rostro estaba surcado de lágrimas que parecían demasiado perfectamente sincronizadas. A sus 38 años, todavía poseía la belleza que había captado su atención por primera vez hacía 15 años. Cabello rubio, ojos verdes y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Pero hoy, esa sonrisa no se encontraba por ninguna parte. Wilbur, susurró, corriendo hacia su cama. Gracias a Dios que estás despierto. Intentó hablar, pero su voz salió como un carraspeo. Emma, ¿dónde está Emma? El rostro de Bonita se descompuso y le apretó la mano con fuerza. Nuestra hija no lo logró. Eres el único que sobrevivió. Las lágrimas fluían libremente ahora, y Wilbur sintió que su mundo se derrumbaba. Emma, de 12 años, con los ojos oscuros y el carácter obstinado de su padre, su orgullo y alegría, se había ido. Los recuerdos volvieron en fragmentos, el olor a gasolina, el crepitar de las llamas, los gritos de Emma resonando por la casa. Había intentado llegar a su habitación, pero el humo lo había vencido en el pasillo. ¿Cómo? Logró graznar. El departamento de bomberos dijo que empezó en el garaje. Quizás un fallo eléctrico con tu equipo. La voz de Bonita temblaba, pero algo en sus ojos no coincidía con su dolor. Yo estaba en casa de mi hermana Julie para cenar. Llegué a casa y todo estaba en llamas. Wilbur conocía cada centímetro de su garaje, cada herramienta, cada cable. Era meticuloso con el mantenimiento, tenía que serlo en su línea de trabajo. Pero los analgésicos nublaban sus pensamientos y el dolor abrumaba sus agudos instintos habituales. Necesito un poco de aire, dijo Bonita, apretándole la mano una vez más. El investigador del seguro quiere hablar con nosotros mañana. Descansa ahora. Después de que ella se fue, Wilbur se quedó mirando el techo, su mente corriendo a pesar de la medicación. 15 años de matrimonio, y le había dado a Bonita todo. Una mansión en las colinas, coches de lujo, joyas que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Había construido su fortuna a través de riesgos calculados y decisiones comerciales despiadadas, eliminando a competidores que intentaban rebajarle los precios, comprando empresas más pequeñas y sin mostrar nunca piedad a quienes se cruzaban en su camino. Pero ahora, acostado en esta cama de hospital, habiendo perdido a su hija, se sentía más vulnerable que nunca desde su infancia en los duros barrios de Detroit. Su padre los había abandonado cuando él tenía 10 años, dejándolo para proteger a su madre de los acreedores y de novios borrachos. Esa experiencia lo había forjado en un hombre que no confiaba completamente en nadie y no perdonaba nada. La puerta se abrió de nuevo y un oficial de policía entró. El oficial Gary Martin era un hombre alto y curtido de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos cansados que habían visto demasiado. Señor Duque, siento su pérdida, dijo Martin en voz baja, acercando una silla a la cama. Sé que esto es difícil, pero tengo algunas preguntas sobre la noche del incendio. Wilbur asintió débilmente. ¿Puede decirme qué recuerda? Estaba en mi estudio trabajando en los planos de un nuevo proyecto de desarrollo. Alrededor de las 10:30, olí algo quemándose. Wilbur cerró los ojos, forzándose a recordar. Fui a investigar y encontré humo saliendo del garaje. Las llamas se extendieron muy rápido, anormalmente rápido. El oficial Martin se inclinó hacia adelante, su voz bajando apenas un susurro. Señor Duque, lo que le voy a decir no sale de esta habitación. Encontramos rastros de acelerante por toda la casa, gasolina colocada estratégicamente para asegurar el máximo daño y una rápida propagación. Las palabras golpearon a Wilbur como un golpe físico. Está diciendo que alguien hizo esto intencionadamente. Estoy diciendo que alguien quería que esa casa se quemara por completo sin supervivientes. Los ojos de Martin eran sombríos. El fuego estaba destinado a matarlo a usted, señor Duque. Su hija fue un daño colateral. Capítulo 2. La verdad revelada. La revelación destrozó lo que quedaba del mundo de Wilbur. Pero también despertó algo primal en él.
La misma furia fría que lo había impulsado a destruir a rivales comerciales que intentaron robarle sus contratos o difundir mentiras sobre su empresa. ¿Tiene alguna idea de quién querría verlo muerto?, preguntó el oficial Martín. La mente de Wilber se dirigió inmediatamente a sus competidores comerciales, ex empleados que había despedido por incompetencia o robo, y contratistas que había puesto en la lista negra por trabajo de mala calidad. Pero algo le molestaba sobre la reacción de Bonita. Sus lágrimas perfectamente sincronizadas. La forma en que había evitado su mirada al explicar dónde había estado. Me he ganado enemigos en los negocios, admitió. Pero esto se siente personal. Martín asintió. Estamos investigando todas las posibilidades. Pero hay algo más que deberías saber. La hermana de su esposa, Julie Neal, dice que Bonita no estuvo con ella esa noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Las manos de Wilber se cerraron en puños a pesar del dolor de sus quemaduras. En los negocios, había aprendido a leer a la gente, a detectar mentiras y engaños. Las señales habían estado ahí con Bonita. Las noches tardías que ella decía que eran reuniones del club de lectura, el repentino interés en su apariencia, la forma en que se había distanciado en los últimos 6 meses. ¿Dónde estaba ella?, preguntó Wilber, su voz mortalmente silenciosa. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Julie dice que invitó a Bonita a cenar, pero su esposa nunca apareció. Julie intentó llamarla varias veces esa noche, pero no obtuvo respuesta. Wilber cerró los ojos, y las piezas de un rompecabezas más oscuro comenzaron a formarse. ¿Ha sido interrogada sobre esta discrepancia? Todavía no. Queríamos hablar con usted primero. Martín se recostó en su silla. Señor Duque, en casos como este, tenemos que investigar a todos los cercanos a la víctima. Pagos de seguros, herencias, relaciones personales, todos son factores. ¿Cuánto obtendría ella si yo muero? La pregunta tenía un sabor amargo en su boca. Según su compañía de seguros, 5 millones en seguro de vida más los activos que se le transfieran como su esposa. Solo su empresa de construcción vale 8 millones. 13 millones de razones para que su esposa lo quisiera muerto. El número ardía en su mente peor que las llamas que habían consumido su hogar y a su hija. Quiero ver el informe de la investigación del incendio, dijo Wilber. Eso es evidencia en una investigación en curso, oficial Martín. Alguien asesinó a mi hija de 12 años e intentó asesinarme a mí. Tengo recursos, conexiones y la motivación para descubrir quién hizo esto. Puede trabajar conmigo, o puedo llevar a cabo mi propia investigación. Martín lo estudió por un largo momento. ¿Qué tipo de recursos? Soy dueño de la empresa de construcción más grande en 3 estados. Tengo investigadores privados contratados, especialistas en seguridad y suficientes conexiones políticas para hacer su vida muy fácil o muy difícil. No era una amenaza, era una declaración de hechos. Después de un momento de consideración, Martín metió la mano en su maletín. El informe completo no está listo, pero esto es lo que tenemos hasta ahora. Le entregó a Wilber varias fotografías y documentos. El acelerante fue vertido en patrones específicos: su estudio, la escalera principal, el garaje y la habitación de Emma. El último detalle golpeó a Wilber como un mazo. No solo habían intentado matarlo, habían apuntado deliberadamente a la habitación de su hija para asegurarse de que no pudiera escapar. Quienquiera que haya hecho esto conocía la distribución de su casa íntimamente, continuó Martín. Sabían en qué habitaciones estaría usted, dónde dormía Emma y exactamente cómo atraparlos a ambos. Wilber miró las fotografías, su mente de hombre de negocios analizando la evidencia con fría precisión. El patrón era demasiado perfecto, demasiado calculado. Esto no era un incendio provocado al azar. Era un plan de ejecución. Necesito que haga algo por mí, dijo Wilber. No le diga a Bonita nada sobre estos hallazgos todavía. Dígale que la investigación está en curso, pero no mencione el acelerante ni la declaración de Julie. ¿Por qué? Porque si mi esposa está involucrada en el asesinato de mi hija, quiero que se sienta lo suficientemente segura como para cometer un error. Las palabras salieron con el mismo tono que había usado para despedir a ejecutivos que habían traicionado su confianza. Final e implacable. Martín asintió lentamente. ¿Qué está planeando? Justicia, respondió Wilber. Del tipo que no requiere un tribunal. Capítulo 3. La red del engaño. 3 días después, Wilber fue dado de alta del hospital en contra de las recomendaciones de su médico. Las quemaduras en sus brazos y pecho todavía estaban sanando, pero tenía trabajo que hacer. Se registró en una suite en el Grand Windsor Hotel en el centro, diciéndole a Bonita que necesitaba espacio para llorar y manejar los asuntos del seguro.
La suite del hotel se convirtió en su cuarto de guerra. Hizo que su asistente, Mac Winters, le llevara archivos, ordenadores portátiles y todo lo que necesitaba para dirigir el negocio de forma remota. Mac era un soldado leal que había trabajado para Wilber durante 8 años, manejando los asuntos delicados que requerían discreción. «Necesito que contrates a Sanford Fuentes», le dijo Wilber a Mac. Fuentes era un investigador privado que se especializaba en casos matrimoniales, el tipo de hombre que podía encontrar trapos sucios de cualquiera y desaparecer cuando el trabajo estuviera hecho. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Mac, aunque su expresión de conocimiento sugería que ya lo sospechaba. «Vigilancia completa sobre mi esposa. Registros telefónicos, transacciones financieras, ¿a dónde va? ¿Con quién se ve? Quiero saber todo sobre los últimos 6 meses de su vida». Mac asintió. «¿Algo más? Contacta a Henry West en la unidad de investigación de incendios. Dile que ofrezco una recompensa de $50,000 por información que conduzca a la condena de quien quiera que haya matado a Emma». Mientras Mac hacía los arreglos, Wilber revisó sus finanzas personales con la fría eficiencia que lo había hecho rico. Descubrió varias discrepancias preocupantes: retiros de efectivo de su cuenta conjunta que Bonita nunca había mencionado, cargos en tarjetas de crédito en restaurantes caros en noches que ella decía estar en casa, y reservas de hotel en la ciudad los fines de semana que decía estar visitando a amigos. La evidencia pintaba la imagen de una mujer que vivía una doble vida. Pero Wilber necesitaba más que registros financieros. Necesitaba nombres, rostros y pruebas de un motivo. Su teléfono sonó. La voz de Bonita era dulce, preocupada. «¿Cómo te sientes? El ajustador del seguro de la casa quiere reunirse con nosotros mañana». «Todavía no estoy listo para lidiar con eso», mintió Wilber suavemente. «¿Puedes encargarte tú? Sabes que confío en ti para estas cosas». «Por supuesto, cariño. Lo que necesites». El apelativo cariñoso le erizó la piel. «¿Has pensado dónde viviremos? Podríamos comprar algo nuevo. Empezar de cero. Empezar de cero, como si la muerte de Emma fuera solo un inconveniente a superar». «Hablaremos de ello cuando esté más fuerte», dijo. «Te quiero. Yo también te quiero». Las palabras eran veneno en la boca de ambos. 2 horas más tarde, Sanford Fuentes llamó a la puerta de su habitación de hotel. El investigador privado era un hombre pequeño y discreto que parecía un contable, pero su reputación para descubrir secretos era legendaria. «Mac me explicó lo básico», dijo Fuentes, sentándose en una silla frente a Wilber. «Sospecha que su esposa está involucrada en el incendio provocado. Sospecho de todos hasta que se demuestre lo contrario, pero sí, la evidencia apunta hacia Bonita». Fuentes abrió una tableta y mostró varias fotografías. «Me tomé la libertad de hacer un trabajo preliminar. Su esposa ha estado viendo a este hombre durante aproximadamente 4 meses. Le mostró a Wilber una foto de Bonita entrando en un edificio de apartamentos en el centro con un hombre alto y de pelo oscuro. «¿Quién es él?» «Brenton Livingston, 35 años, trabaja como asesor financiero en Sterling Investments. Divorciado, sin hijos, conduce un BMW que no puede permitirse y tiene deudas de juego con gente muy poco amigable». Wilber estudió el rostro del hombre, memorizando cada rasgo. Brenton tenía el tipo de buena apariencia pulida que atraía a mujeres como Bonita. Trajes caros, pelo perfecto y la falsa confianza de un hombre que intenta vivir por encima de sus posibilidades. ¿Cuán profundas son sus deudas? Lo suficientemente profundas como para matar por ellas. Le debe $200,000 a un prestamista llamado Gordon Beck, y Beck no es conocido por su paciencia. Livingston lleva 3 meses de retraso en los pagos. El motivo se cristalizó con perfecta claridad. Bonita se había encontrado un amante que necesitaba dinero, y juntos habían decidido que Wilber valía más muerto que vivo. «Necesito todo sobre ambos», dijo Wilber. «Registros bancarios, llamadas telefónicas, recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito. Quiero saber cada movimiento que han hecho en los últimos 6 meses. Ese tipo de vigilancia exhaustiva no es barata. El dinero no es un problema». Wilber sacó una chequera y escribió una cifra que hizo que incluso los ojos del experimentado investigador se abrieran de par en par. «Hay más de dónde vino eso si me consigues lo que necesito para destruirlos». Fuentes se guardó el cheque. «¿Qué planea hacer exactamente con esta información?» «Eso depende de lo que encontremos, pero puedo prometerle esto: van a pagar por la muerte de Emma de maneras que les harán suplicar por ir a la cárcel». Mientras Fuentes se iba, Wilber se paró junto a la ventana del hotel, mirando la ciudad que había ayudado a construir con sus proyectos de construcción. En algún lugar, su esposa y su amante pensaban que se habían salido con la suya.
No tenían idea de que estaban tratando con un hombre que había pasado toda su vida convirtiendo la debilidad en fuerza y a los enemigos en lecciones de advertencia. La muerte de Emma no quedaría impune. Y cuando Wilbur Duque decidía que alguien tenía que pagar, cobraba con intereses. Capítulo 4. Preparando la tormenta. Durante la semana siguiente, Sanford Fuentes demostró por qué cobraba honorarios premium. La evidencia llegó como las piezas de un rompecabezas condenatorio. Grabaciones de seguridad de hotel mostrando a Bonita y Brenton juntos, registros bancarios revelando transferencias de efectivo y transcripciones telefónicas que pintaban la imagen de dos personas planeando una nueva vida juntos, una que requería la muerte de Wilbur. La pieza más condenatoria provino de un dispositivo de grabación que Fuentes había colocado en el apartamento de Brenton. Wilbur escuchó la voz de su esposa con fría furia. El investigador del incendio dijo que podría llevar meses determinar la causa. Wilbur todavía está demasiado afligido como para hacer demasiadas preguntas. Solo tenemos que ser pacientes. La voz de Brenton siguió. No puedo esperar meses, Bonita. Beck amenaza con romperme las piernas. Necesitamos ese dinero del seguro ahora. Entonces aceleraremos el cronograma. Convenceré a Wilbur de que aumente su póliza de seguro de vida mientras está vulnerable. Luego organizaremos un accidente. Estaban planeando matarlo de nuevo. Wilbur apagó la grabación y llamó a Mac Winters. Necesito que organices una reunión con Nicholas Anderson en el banco. Dile que quiero discutir algunos arreglos financieros inusuales y que la confidencialidad es primordial. Anderson era el vicepresidente senior que manejaba las cuentas comerciales de Wilbur, un hombre que entendía que la discreción a menudo era más valiosa que las tasas de interés. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó Mac. Del tipo que le dará a Bonita y a su amante exactamente lo que quieren de maneras que lamentarán para siempre. Esa tarde, Wilbur se reunió con Anderson en una sala de conferencias privada en el banco. El vicepresidente era un hombre delgado y nervioso que había construido su carrera gestionando las complicadas necesidades financieras de clientes adinerados con problemas complejos. Necesito reestructurar mis activos, explicó Wilbur. Crear lo que parece ser una posición vulnerable que haría atractivo para alguien matarme por el dinero del seguro. El rostro de Anderson palideció. Señor Duque, no estoy seguro de entender. Mi esposa está planeando asesinarme por mi seguro de vida. Quiero que piense que está teniendo éxito hasta el momento en que la destruya. Wilbur se inclinó hacia adelante, su voz mortalmente seria. ¿Puede ayudarme a crear esa ilusión? Después de un largo momento, Anderson asintió. ¿Qué tenía en mente? Quiero establecer un fideicomiso que parezca dejarle todo a Bonita si muero, pero que en realidad transfiera todos los activos a una fundación que yo controlo. Hazlo lo suficientemente complejo como para que ella no entienda la letra pequeña hasta que sea demasiado tarde. Eso es legalmente cuestionable. También lo es asesinar a la hija de alguien. El tono de Wilbur dejó claro que la conversación había terminado. Redacte los papeles. Mientras tanto, Wilbur comenzó su campaña psicológica contra Brenton Livingston. Usó las conexiones de su empresa de construcción para difundir el rumor de que Brenton estaba siendo investigado por mala conducta financiera por parte de su empleador. Pistas anónimas llegaron a Sterling Investments sobre las deudas de juego de su asesor y sus conexiones con prestamistas. En cuestión de días, Brenton fue suspendido a la espera de una investigación interna. Desesperado y en pánico, comenzó a presionar a Bonita para que avanzara más rápido con sus planes. Fuentes le llevó a Wilbur grabaciones de llamadas telefónicas cada vez más frenéticas. Me están cercando en el trabajo. Tenemos que hacer esto ahora. Calmate, Brenton. Wilbur ya está hablando de actualizar sus pólizas de seguro. Solo dame unos días más. No tengo días. La gente de Beck vino a mi apartamento anoche. Dejaron claro lo que pasará si no pago pronto. Wilbur sonrió fríamente mientras escuchaba. El miedo hacía que la gente fuera descuidada, y la gente descuidada cometía errores. Su siguiente movimiento fue aún más calculado. Arregló que Gordon Beck recibiera una pista anónima sobre el plan de Brenton de obtener dinero pronto, dinero que pagaría sus deudas con intereses. Pero también se aseguró de que Beck entendiera que esta ganancia inesperada dependía de que Brenton permaneciera vivo y funcional. El resultado fue exactamente lo que Wilbur anticipó. Los matones de Beck comenzaron a vigilar a Brenton de cerca, asegurándose de que no pudiera desaparecer o hacer algo estúpido antes de que llegara su herencia. Esta presión adicional hizo a Brenton aún más desesperado e imprudente. «Estás jugando un juego peligroso», observó Mac durante una de sus reuniones nocturnas. «¿Y si realmente intentan matarte antes de que puedas detenerlos?
Wilber tocó la pistola calibre 45 que ahora llevaba oculta en todo momento. K. Lowen Tenton. He estado lidiando con gente peligrosa toda mi carrera. La diferencia es que esta vez es personal. Había pasado semanas estudiando cada detalle de su plan, sus debilidades y sus miedos. Ahora era el momento de dar la vuelta a la tortilla y mostrarles lo que un verdadero depredador podía hacer cuando alguien amenazaba a su familia. La trampa estaba puesta. Solo quedaba activarla en el momento perfecto, cuando estuvieran comprometidos, vulnerables y completamente a su merced. Capítulo 5. El cebo. La actuación de Wilber como el viudo afligido y vulnerable fue digna de un premio de la Academia. Se reunió con Bonita en restaurantes caros, pareciendo frágil y dependiente, discutiendo su futuro juntos mientras ella interpretaba a la esposa comprensiva, todavía sumida en el duelo por Emma. He estado pensando en lo que dijiste, le dijo durante la cena en Le Bernardin, su restaurante favorito, sobre empezar de cero. Tal vez tengas razón. Tal vez necesitemos dejar esta ciudad y todos sus dolorosos recuerdos atrás. Bonita extendió la mano sobre la mesa y le apretó la suya, sus ojos verdes brillando con lo que parecía simpatía pero en realidad era anticipación. ¿A dónde iríamos? Estaba pensando en esa casa que vimos en Suiza hace 2 años. La que tiene vistas al lago de Ginebra. Hizo una pausa como si el recuerdo fuera doloroso. A Emma le encantaba ese lugar. Sería caro, dijo Bonita con cautela. El dinero no es un problema. Me he estado reuniendo con Anderson para reestructurar nuestras finanzas, asegurándome de que estés cuidada si algo me pasa. Wilber dejó que su voz se quebrara ligeramente. Perder a Emma me hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida. Esa noche, cámaras ocultas capturaron a Bonita hablando por teléfono con Brenton, su voz entrecortada por la emoción. Está actualizando su seguro de vida, aumentándolo a 10 millones, y ha estado hablando de mudarse a Suiza, a un lugar remoto y aislado. La respuesta de Brenton fue inmediata. Perfecto. Un accidente en las montañas sería mucho más fácil de organizar que algo en la ciudad. Al día siguiente, Wilber se reunió con Ricky Brown, un especialista en seguridad que había trabajado con su empresa de construcción en varios proyectos de alto riesgo. Brown era un exmilitar que entendía que a veces los problemas requerían soluciones permanentes. Necesito protección, explicó Wilber, pero no del tipo obvio. Quiero que mis enemigos piensen que soy vulnerable mientras me aseguro de que no puedan dañarme realmente. Brown estudió las fotografías y los informes de vigilancia que Wilber le proporcionó. Su esposa y su novio no son profesionales. Son aficionados desesperados, lo que en realidad los hace más peligrosos. Son impredecibles. Puedes encargarte de ellos. La pregunta es cuán permanentemente quieres que se encarguen de ellos. Wilber sostuvo la mirada firme de Brown. Asesinaron a mi hija de 12 años. ¿Cuán permanente crees que lo quiero? Entendido. ¿Cuándo quieres actuar? Están planeando algo para nuestro viaje a Suiza. Quiero que tú y tu equipo estéis en posición antes de que nos vayamos. Mientras tanto, Wilber continuó construyendo su trampa financiera. Los documentos del fideicomiso revisados parecían perfectos para un observador casual. Bonita heredaría todo si él moría. Pero enterradas en lo más profundo del lenguaje legal había cláusulas que anularían el fideicomiso si se descubría que ella estaba involucrada en su muerte, transfiriendo todo en su lugar a una fundación dedicada a la memoria de Emma. Aún más diabólicamente, Wilber había estructurado las pólizas de seguro para que se pagaran inmediatamente después de su muerte, pero con una disposición de que cualquier beneficiario declarado culpable de asesinato perdería su derecho. El dinero iría entonces a la Fundación Emma para la Seguridad contra Incendios de los Niños, una organización benéfica que existía únicamente para asegurar que Bonita nunca viera un centavo de su dinero. 2 días antes de su partida programada a Suiza, Fuentes le trajo a Wilber la pieza final del rompecabezas, una grabación de Bonita y Brenton finalizando su plan de asesinato. El sendero de senderismo sobre Interlaken. La voz de Bonita era fría y calculadora. Le encanta esa ruta. La recorrimos hace 3 años. Hay una sección donde el camino bordea un acantilado. Una caída trágica durante una caminata matutina. ¿Y la evidencia?, preguntó Brenton. Diré que resbaló en unas rocas sueltas. Intenté agarrarlo pero no pude sostenerlo. La viuda afligida, traumatizada por perder tanto a su esposo como a su hija en cuestión de meses. Y luego esperamos un periodo razonable para que el seguro pague. Luego nos mudamos gradualmente a Europa. Comenzamos nuestra nueva vida con $10 millones y sin nadie a quien responder. Escuchar a su esposa planear su asesinato con tanta crueldad casual cristalizó algo oscuro y final en el alma de Wilber.
Cualquier duda persistente sobre su venganza planeada se desvaneció. Había matado a Emma y planeaban matarlo a él, no por pasión o desesperación, sino con fría y calculada codicia. Se merecían lo que les esperaba. Capítulo 6. La telaraña. El vuelo a Suiza fue surrealista. Bonita interpretó a la esposa devota perfectamente, sosteniendo su mano durante las turbulencias, discutiendo sus planes de sanación y recuperación, incluso mencionando la posibilidad de adoptar otro niño cuando fuera el momento adecuado. Wilber observó su actuación con fascinación desapegada. Siempre había sido una actriz habilidosa. Era una de las cualidades que lo habían atraído inicialmente, pero ahora lo veía por lo que realmente era, la habilidad manipuladora de una depredadora que lo había estado engañando durante años. Brenton había volado por separado, supuestamente por negocios para un cliente, pero en realidad para establecer su presencia en Suiza independientemente de su viaje. El plan era elegante en su simplicidad. Él se los encontraría accidentalmente en el sendero de senderismo, se uniría a ellos en la caminata y estaría allí para presenciar el trágico accidente de Wilber. Se registraron en el Gran Hotel Victoria Jungfrau en Interlaken, el mismo hotel de lujo donde se habían alojado en su visita anterior. Wilber se aseguró de dar propinas generosas, ser memorable para el personal y establecer un patrón de comportamiento que respaldara la eventual historia de Bonita sobre su estado de ánimo. El conserje recomendó el sendero Harder Kulm para mañana por la mañana, mencionó Bonita durante la cena, con voz casual. Dijo que es particularmente hermoso en esta época del año. Eso suena perfecto, asintió Wilber. Necesito el ejercicio y el aire fresco. Toda esta terrible experiencia me ha dejado sintiéndome muy débil. Lo que Bonita no sabía era que Ricky Brown y su equipo habían estado en Suiza durante 3 días, posicionados a lo largo de todas las posibles rutas de senderismo, armados con rifles de alta potencia y un plan detallado para lo que sucedería cuando ella y Brenton revelaran sus verdaderas intenciones. Esa noche, mientras Bonita dormía a su lado en su suite de hotel, Wilber yacía despierto mirando el techo. Mañana terminaría un capítulo de su vida que había durado 15 años. En 24 horas, la mujer que había compartido su cama, presenciado su éxito y asesinado a su hija se enfrentaría a la justicia. Pero no sería la muerte rápida y limpia que ella había planeado para él. Wilber había aprendido hace mucho tiempo que el castigo más efectivo era a menudo psicológico, romper el espíritu de alguien antes de acabar con su vida. Su teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de texto de Fuentes. Brenton se registró en el Hotel Alpina hace 1 hora. Ha estado bebiendo mucho en el bar, nervioso por lo de mañana. Bien. La gente nerviosa comete errores, y Wilber contaba con que ambos estuvieran fuera de juego cuando llegara el momento. Al amanecer, Bonita se despertó con un entusiasmo teatral por sus planes de senderismo. Preparó un almuerzo de picnic, se preocupó por la chaqueta y las botas de Wilber, y parloteó emocionada sobre el valor terapéutico del aire de la montaña. El sendero Harder Kulm era una caminata moderada que serpenteaba a través de un bosque de pinos antes de abrirse a vistas espectaculares del macizo del Jungfrau. La sección donde planeaban matarlo estaba a unas 2 horas del inicio del sendero, un camino estrecho tallado en la cara de un acantilado con una caída de 200 pies hacia el valle de abajo. Mientras comenzaban su caminata, Wilber vio a Ricky Brown posicionado como un compañero excursionista a unos 50 metros detrás de ellos. Otros 2 miembros del equipo estaban escondidos entre los árboles cerca de su destino, y un cuarto estaba estacionado en el mirador del acantilado con una posición de tiro clara. «Es tan hermoso aquí», dijo Bonita, deteniéndose para tomar fotos. A Emma le habría encantado este lugar. La mención casual de su hija muerta casi rompió el cuidadoso control de Wilber. Su mano se apretó alrededor del bastón que llevaba, un pesado bastón de roble que podría servir como arma si fuera necesario. 1 hora después de la caminata, se encontraron con Brenton viniendo de la dirección opuesta, su aparición perfectamente sincronizada y completamente coincidental. «Wilber, Bonita, qué sorpresa tan increíble». Su actuación era incluso peor que la de Bonita. Pero Wilber siguió el juego de su farsa. «Brenton, ¿qué haces aquí?» Una reunión con un cliente en Zúrich se canceló, así que decidí hacer un poco de senderismo. ¿Les importa si me uno? Y ahí estaba, la trampa cerrándose a su alrededor mientras caminaban más adentro de las montañas, completamente inconscientes de que eran la presa, no los depredadores. El acto final estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. La justicia de la montaña. La sección del acantilado del sendero era exactamente como Wilber la recordaba. Una estrecha cornisa tallada en la cara de la roca con barreras de seguridad que se habían deteriorado con los años. Muy abajo,
El suelo del valle se extendía en un mosaico de campos verdes y pequeños pueblos. Bonita y Brenton habían estado intercambiando miradas significativas durante la última hora, su energía nerviosa acumulándose a medida que se acercaban al lugar que habían elegido para el asesinato. Wilber podía ver cómo se posicionaban, Bonita detrás de él en el estrecho sendero, Brenton delante, listo para agarrarlo cuando ella empujara. «Paremos aquí para el picnic», sugirió Bonita cuando llegaron a un pequeño ensanchamiento en el camino. «La vista es increíble». Wilber notó cómo lo guiaba hacia el borde, como Brenton se posicionaba para bloquear cualquier retirada por el sendero. Pensaban que estaban a minutos de hacerse ricos. «¿Sabes?», dijo Wilber de manera conversacional mientras abría la cesta de picnic. «He estado pensando mucho en la confianza últimamente, en cómo puedes compartir tu vida con alguien durante 15 años y nunca saber realmente quién es». Algo en su tono hizo que Bonita lo mirara bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que sé lo de tú y Brenton. Sé de vuestros planes. Y sé que ambos matasteis a mi hija». La transformación fue inmediata y completa. La máscara de preocupación amorosa de Bonita se desvaneció, reemplazada por un frío cálculo. Brenton abandonó cualquier pretensión de amabilidad, su mano moviéndose hacia el cuchillo oculto en su chaqueta. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Bonita. «Desde la noche en que el oficial Gary Martin me dijo que el incendio fue provocado. Desde que descubrí que tu hermana Julie nunca te vio esa noche. Desde que me enteré de las deudas de juego de Brenton y de vuestra cuenta bancaria conjunta». Brenton sacó el cuchillo, una hoja de caza de 6 pulgadas que brillaba bajo el sol de la montaña. «No importa lo que sepas. Estás a punto de tener un trágico accidente». «Lo estoy». Wilber sonrió, y algo en esa expresión hizo que ambos dudaran. «Asesinasteis a mi hija, malditos bastardos codiciosos. Creéis que vine aquí sin estar preparado». Un disparo de rifle resonó en el valle. El cuchillo de Brenton salió volando de su mano mientras la sangre brotaba de su muñeca. Gritó y tropezó hacia atrás, agarrándose el apéndice destrozado. «¿Qué?». Bonita se giró, buscando el origen del disparo. «¿De verdad creíste que era tan estúpido como para ponerme a vuestra merced?». La voz de Wilber era tan fría como el aire de la montaña. «He pasado semanas preparando esto. Cada conversación, cada plan, cada movimiento que habéis hecho, lo he sabido». Otro disparo, este destrozando la roca a centímetros de los pies de Bonita. Ella se alejó del borde, su rostro pálido de terror. «El dinero del seguro que estáis tan ansiosos por cobrar, el fondo fiduciario que creéis que os hace ricos, están estructurados para anularse por completo si estáis involucrados en mi muerte. No obtenéis nada. Cada centavo va a la fundación conmemorativa de Emma. No puedes probar que la matamos». La voz de Bonita se quebró por la desesperación. «No tengo que probar nada en un tribunal». Wilber se puso de pie, y por primera vez, lo vieron como realmente era. No una víctima afligida, sino un depredador que había construido un imperio destruyendo a cualquiera que se cruzara en su camino. Ricky Brown emergió de los árboles, rifle en mano, su expresión profesionalmente neutral. 2 hombres armados más aparecieron de detrás de formaciones rocosas, creando un perímetro alrededor del acantilado. «Tenéis una opción», continuó Wilber. «Podéis confesar el asesinato de Emma y poneros a merced de las autoridades suizas, o puedo dejar que mis hombres se encarguen de esto de la manera en que manejamos los problemas en el negocio de la construcción, de forma permanente y silenciosa». Brenton, todavía sangrando por su muñeca destrozada, miró frenéticamente a los hombres armados. «No puedes asesinarnos. Esto es una locura». «¿Asesinato?». La risa de Wilber no tenía humor. «¿Te refieres a cuando vertiste gasolina por toda mi casa y la encendiste mientras mi hija dormía en su habitación? Ese tipo de asesinato». «Se suponía que ella estaría en casa de su amiga», gritó Bonita. «Se suponía que Emma estaría en una pijamada». La admisión quedó suspendida en el aire de la montaña como una sentencia de muerte. «Pero volvió a casa temprano porque olvidó su proyecto de ciencias», dijo Wilber en voz baja. «Así que cuando encendisteis ese fuego, sabíais que estabais quemando viva a una niña de 12 años». Se volvió hacia Brown. «Han confesado. La muerte de Emma fue un asesinato intencional, y planeaban matarme hoy por el dinero del seguro». Brown asintió y levantó su rifle. «Espera». Brenton cayó de rodillas. «Confesaremos. Le diremos a la policía todo». «Demasiado tarde para eso», respondió Wilber. «Verás, hay algo más que no sabéis de mí. En 30 años de negocios, nunca, ni una sola vez, he perdonado a nadie que me haya traicionado. Los socios que intentaron robar mis contratos desaparecieron. Los empleados que malversaron dinero tuvieron accidentes.
Los competidores que difundieron mentiras sobre mi empresa se encontraron en bancarrota. Se acercó a su aterrorizada esposa. Pero esto no es un negocio, Bonita. Mataste a mi hija. Asesinaste lo único en este mundo que amaba más que el dinero o el poder. ¿De verdad creíste que te dejaría vivir? Capítulo 8. Sangre y retribución. El viento de la montaña se levantó, trayendo el olor a pino y el sonido de los sollozos de Bonita. Se había derrumbado de rodillas junto a Brenton, ambos enfrentando ahora la realidad de que su asesinato cuidadosamente planeado se había convertido en su propia ejecución. Por favor, susurró Bonita. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero... Mao. La voz de Wilber cortó su súplica como una cuchilla. Mal, es hacer trampa a los impuestos. Mal, es colarse en la fila del supermercado. Quemaste a mi hija viva por dinero. Eso no está mal. Eso es maldad. Hizo un gesto a Brown, quien comenzó a acercarse a los dos aspirantes a asesinos. Wilbur, por favor. Brenton intentó una última jugada desesperada. Las deudas de juego no eran solo amenazas. La gente de Gordon Beck me matará si no pago. Estaba desesperado. La gente hace cosas desesperadas cuando está acorralada. Tienes razón, asintió Wilber. Lo hacen. Por ejemplo, cuando alguien asesina a mi hija, yo hago cosas desesperadas como esta. Lo que sucedió a continuación atormentaría tanto a Bonita como a Brenton en sus últimos momentos. Wilber no ordenó simplemente su ejecución. La hizo personal, lenta e infinitamente más aterradora de lo que ellos habían planeado para él. Brown, incapacítalos, pero manténlos conscientes. Quiero que entiendan exactamente lo que está sucediendo y por qué. Los siguientes disparos del especialista en seguridad fueron colocados con precisión, uno a través de cada uno de los tobillos de Brenton, dejándolo permanentemente en el suelo. Bonita intentó correr, pero no había a dónde ir en el estrecho sendero del acantilado. Una bala en su rodilla la hizo caer. «Querías tanto mi dinero», dijo Wilber, de pie sobre su esposa mutilada. «Déjame decirte lo que realmente va a pasar con él. Cada dólar que gané durante nuestro matrimonio, cada acuerdo comercial, cada inversión, cada contrato, todo irá a la fundación Emma Duque. Tu nombre estará asociado a ella como la mujer que asesinó a la hija que la fundación honra». Sacó un documento legal y se lo mostró. «También he dispuesto que tu aventura y el complot de asesinato se hagan muy públicos. La compañía de seguros te demandará por fraude. El fiscal del distrito te acusará póstumamente del asesinato de Emma. Tu familia sabrá exactamente qué tipo de persona eras realmente». El rostro de Bonita estaba blanco de dolor y terror. «¿Dijiste póstumamente? ¿Qué quieres decir con póstumamente?» «Quiero decir que no saldrás viva de esta montaña. Ninguno de los dos». Brenton, sangrando profusamente por sus heridas, hizo un último intento de negociación. «Los prestamistas saben que estoy aquí. Si no vuelvo, investigarán». «No, no lo harán», dijo Wilber con calma. «Porque pagué tu deuda ayer. $200,000 transferidos directamente a la cuenta de Gordon Beck. Le dije que habías tenido un golpe de suerte y querías saldar tus obligaciones». La desesperanza en los ojos de Brenton era exactamente lo que Wilber había querido ver. «Pero aquí está la parte hermosa», continuó Wilber. «Pagué tu deuda usando dinero de tu propia póliza de seguro de vida, esa que tu exesposa Patricia todavía paga las primas, esperando que algún día os reconciliarais. Cuando encuentren tu cuerpo, ella cobrará $50,000. El resto del beneficio por muerte irá, lo has adivinado, a la fundación de Emma». Incluso enfrentando la muerte, la ironía financiera no pasó desapercibida para Brenton. Había matado por dinero, y el dinero se beneficiaría de su muerte, solo que no de la manera que él había previsto. Bonita intentaba arrastrarse hacia el borde del acantilado. Si para escapar o para terminar su sufrimiento rápidamente, Wilber no podía decirlo. «Quiero que sepas», dijo, arrodillándose a su lado, que las últimas palabras de Emma fueron: «Papá, ayúdame». Me estaba llamando cuando las llamas llegaron a su habitación. Murió creyendo que la había abandonado. Los sollozos de Bonita se convirtieron en gritos de angustia. «Pero no la abandoné», continuó Wilber implacablemente. «Estoy aquí en esta montaña asegurándome de que las personas que la mataron paguen por lo que hicieron. Esto soy yo cumpliendo mi promesa a mi hija». Se puso de pie y miró a Brown. «Haz que parezca un accidente de senderismo. ¿Asesinato-suicidio? Tal vez». Brenton mató a Bonita en un ataque de ira y luego se arrojó por el acantilado. «Asegúrate de que la policía suiza encuentre evidencia de su aventura y problemas financieros». «¿Y la grabación de la confesión?», preguntó Brown,
sosteniendo un pequeño dispositivo que lo había capturado todo. Pista anónima a las autoridades americanas. Que reabran el caso de Emma póstumamente y limpien mi nombre de cualquier sospecha. Mientras Brown y sus hombres comenzaban su macabro trabajo, Wilber caminó hasta el borde del acantilado y miró el valle. En algún lugar a lo lejos, las campanas de una iglesia sonaban en uno de los pequeños pueblos de abajo. Era un sonido pacífico, en desacuerdo con la violencia que ocurría en el sendero de la montaña. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Mac Winters. El banco suizo confirma todas las transferencias completadas. La fundación está totalmente financiada y operativa. Wilber respondió. Bien. Asegúrate de que el nombre de Emma esté en la placa conmemorativa con letras de oro. Detrás de él, los sonidos de la lucha terminaron abruptamente. Brown se acercó y asintió una vez, una confirmación profesional de que el trabajo estaba completo. ¿Limpio?, preguntó Wilber. Escena del accidente perfecta. La evidencia respaldará el asesinato-suicidio. Tu coartada es sólida. La seguridad del hotel muestra que nunca saliste de las instalaciones esta mañana. Ese fue otro detalle que Wilber había arreglado. Mientras Bonita pensaba que estaban caminando juntos, él en realidad había enviado un doble de cuerpo, uno de los hombres de Brown que se le parecía desde la distancia, mientras él permanecía a salvo en el hotel, visible para múltiples testigos. El plan había funcionado a la perfección de principio a fin. Capítulo 9. El renacer del Fénix. 6 meses después, Wilber Duque estaba en el salón de recepciones del recién inaugurado Centro de Seguridad Infantil Emma Duque, en el centro de Detroit. La instalación era un monumento a la memoria de su hija, un lugar donde los niños podían aprender sobre seguridad contra incendios, donde las víctimas de quemaduras podían recibir tratamiento gratuito y donde el nombre de Emma viviría en las vidas que salvó. La investigación suiza había concluido exactamente como estaba planeado. Brenton Livingston y Bonita Duque habían sido encontrados muertos en el sendero Harder-Kulm, víctimas de lo que parecía ser un asesinato-suicidio motivado por la desesperación financiera y una aventura amorosa que salió mal. La grabación de su confesión había aparecido misteriosamente en la sala de pruebas del Departamento de Policía de Detroit, lo que llevó al cierre póstumo del caso de asesinato de Emma. El oficial Gary Martin asistió a la ceremonia de apertura del centro conmemorativo, buscando a Wilber durante la recepción. La justicia tiene una manera de resolverse a sí misma, dijo Martin en voz baja, estudiando el rostro de Wilber. Es curioso cómo esos dos terminaron muertos en una montaña en Suiza justo cuando estábamos a punto de probar su culpabilidad. Trágica coincidencia, respondió Wilber suavemente. Solo estoy agradecido de que la verdad sobre la muerte de Emma finalmente saliera a la luz. Martin asintió lentamente. Estoy seguro de que lo estás. Por si sirve de algo, creo que Emma estaría orgullosa de lo que has construido aquí. Lo estaría, asintió Wilber. Siempre quiso ayudar a otros niños. Las compañías de seguros se habían resistido inicialmente a pagar las reclamaciones, pero la investigación de la policía suiza y la grabación de la confesión hicieron que su posición legal fuera insostenible. La póliza de seguro de vida de $10 millones, junto con la póliza más pequeña de Bonita, habían sido donadas a la Fundación Emma Duque como estaba previsto. Mac Winters se acercó con una carpeta de documentos. Los informes trimestrales de la empresa de construcción, dijo. Las ganancias han subido un 30% desde que tomaste el control total. Era cierto. Sin la sangría de los gastos de Bonita y con su nuevo enfoque canalizado hacia la expansión del negocio, Duque Construcción se había vuelto más grande y rentable que nunca. Wilber se había lanzado al trabajo con la misma eficiencia despiadada que había aplicado a su venganza. ¿Alguna noticia de Gordon Beck sobre el pago de la deuda de Brenton?, preguntó Wilber. Max sonrió. Envió una cesta de frutas y una nota diciendo que lamentaba nuestra pérdida. Cortesía profesional de un hombre de negocios a otro. Incluso el prestamista había reconocido y respetado la totalidad de la victoria de Wilber. A medida que la recepción terminaba, Wilber se encontró solo en la sala conmemorativa del centro, de pie ante una gran fotografía de Emma riendo en un parque de juegos. Tenía 12 años, llena de vida y potencial, arrebatada del mundo por dos personas que valoraban el dinero más que la vida humana. Cumplí mi promesa, mi niña, le susurró a la fotografía. Pagaron por lo que te hicieron. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricky Brown, que ahora dirigía a la seguridad de Duque Construcción a tiempo completo. Nuevo cliente quiere reunirse. Dice que tiene un problema que necesita a nuestro tipo especial de solución. Wilber sonrió fríamente.
Se estaba corriendo la voz en ciertos círculos de que Wilbur Duque era un hombre que resolvía problemas de forma permanente y silenciosa. Su empresa de construcción se había convertido en más que un negocio. Se estaba convirtiendo en un recurso para personas que necesitaban justicia cuando el sistema legal no podía proporcionarla. Respondió: organiza la reunión. Las mismas tarifas que la última vez. La Fundación Emma necesitaría financiación continua, y siempre había gente en el mundo que merecía la misma justicia que él había impartido a su esposa y su amante. Al salir del centro conmemorativo, Wilbur reflexionó sobre las lecciones que había aprendido de su terrible experiencia. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse. El perdón era una debilidad que ponía en peligro todo lo que le importaba. Y cuando alguien amenazaba a su familia, no había límites hasta dónde llegaría por venganza. El antiguo Wilbur Duque podría haber confiado en los tribunales y la ley para impartir justicia. Pero los tribunales podían ser corruptos y la ley podía ser incompetente. La única justicia en la que podía confiar era la que él mismo impartía. Emma se había ido, y nada la traería de vuelta. Pero su memoria vivía en los niños que aprenderían sobre seguridad gracias a su fundación, en las víctimas de quemaduras que sanarían en su hospital conmemorativo, y en el miedo que ahora rodeaba el nombre de Wilbur en el hampa criminal. Habían intentado destruirlo, pero en su lugar, lo habían forjado en algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso de lo que nunca había sido. Wilbur Duque había resurgido de las cenizas de su antigua vida como un fénix, transformado, poderoso y absolutamente despiadado con cualquiera lo suficientemente tonto como para cruzarse en su camino. El fuego que se había cobrado la vida de Emma había quemado su capacidad de misericordia. En su lugar, solo quedaba un hombre que entendía que a veces la justicia requería ensuciarse las manos y que el perdón era un lujo que los verdaderamente poderosos no podían permitirse. Mientras conducía a casa a su nuevo ático, una fortaleza de acero y cristal que nadie podría quemar, Wilbur sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Emma: paz. No la paz de la sanación o el perdón, sino la fría satisfacción de un depredador que había cazado con éxito a su presa. El capítulo estaba cerrado. La justicia se había cumplido, y cualquiera que amenazara lo que quedaba de su familia aprendería que Wilbur Duque ya no era el hombre que mostraba piedad a sus enemigos. Nunca perdonaba, nunca olvidaba, y siempre cobraba lo que se le debía. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos.